Según Génesis 47, 12, 27, durante la sequía en Egipto, José almacenó y preservó el alimento. Para subsistir, la gente tuvo que venderlo todo y, al fin, incluso a sí mismos. Ese es el precio de vencer. Así es en este tiempo del fin, donde conseguir el alimento para entrar al reino y conquistar nuestra tierra, que es Cristo, formado en nosotros, nos costará renunciar a todo, incluso a nuestra propia vida. Pero a cambio de nuestro todo, tendremos su todo y reinaremos con él. Con ustedes, José. Hola a todos, desde España, las 6:10 de la tarde y día 10 de agosto. Como quedamos, creo que fue anteayer, vamos a continuar con los dos capítulos preceptivos de Apocalipsis, el capítulo 18 y el capítulo 19, que es el primer ay y la introducción, digamos, al segundo ay. Así que comencemos. Capítulo 18, el primer ay. Del 612 al 762 después de Cristo. Algunos están esperando que los ayes ocurran y, sin embargo, aquí estamos viendo que el primer ay ya ocurrió del 612 al 762 después de Cristo. Mahoma inició su misión en el 612, pero después de 10 años, en el 622, tuvo que huir a la ciudad de Medina para salvar su vida. El año 622 se llama la Égira, su huida de la Meca, y esto marcó la fecha de inicio del calendario lunar islámico que se utiliza hasta el día de hoy. Más tarde, Mahoma negoció con éxito la conquista de Medina y la religión se extendió en la misma manera que el cristianismo tipo antiguo pacto se extendió, es decir, por la espada física tras la caída de la Roma pagana. Primero debemos reconocer que el Islam era un imperio religioso carnal igual a lo que la religión cristiana se había convertido en ese momento, cuando Dios levantó esta nueva religión para traer juicio sobre la Iglesia. Fue por el principio de ojo por ojo en el que el juicio se ajusta al crimen. Los jinetes sarracenos. Los sarracenos eran una tribu específica distinta de los árabes. Se encontraban entre los primeros conversos al Islam, por lo que los escritores occidentales posteriores llamaron a todos los musulmanes árabes con el término sarracenos. Los propios sarracenos se destacaban por su equitación. En épocas anteriores el ejército romano había incluido caballería sarracena. Las langostas de Apocalipsis 9 eran los ejércitos musulmanes en general, pero más específicamente en Apocalipsis 9 del 7 al 10, Juan vio a los jinetes sarracenos y nos dio una descripción física de ellos mientras cabalgaban hacia la batalla. Y la apariencia de las langostas era como caballos preparados para la batalla y sobre sus cabezas, por así decirlo, coronas, es decir, turbantes, semejantes al oro, y sus rostros eran como rostros de hombres. Tenían cabello, aquí hemos subrayado antes como caballos preparados para la batalla, subrayamos cabello, tenían cabello como cabello de mujer y sus dientes, también subrayamos los dientes, como dientes de león, y tenían corazas como corazas de hierro, y el sonido de sus alas, subrayamos el sonido de sus alas, era como el sonido de carros de muchos caballos corriendo a la batalla. Esta es una descripción precisa de los sarracenos. Los sarracenos llevaban turbantes de colores o coronas. La palabra griega traducida como coronas es estéfanos, la palabra normal para una corona de laurel que se les daba a los conquistadores o a aquellos que ganaban un concurso. Sin embargo, en Roma o Grecia las coronas siempre eran verdes. Se dice que las de Apocalipsis 9:7 son amarillas para mostrar que no estaban hechas de hojas, sino de tela. En otras palabras, sus coronas eran turbantes. Tenían rostros de hombres, pero cabello como el de las mujeres. Eran hombres que llevaban el pelo largo.
Esto describe a los sarracenos, que eran conocidos por su cabello largo y barbas abundantes. Sus dientes de león no eran literalmente colmillos de leones, sino una descripción de su fiereza y valor en la batalla. Llevaban armaduras de hierro y corazas de hierro que hacían un gran estrépito mientras cargaban con sus caballos en la batalla. Por lo tanto, Juan dice en el versículo 9 que tenían corazas como corazas de hierro y el sonido de sus alas, subrayado el sonido de sus alas, era como el sonido de carros. Los 5 meses proféticos. Apocalipsis 9:5 dice: y no se les permitía matar a nadie, sino atormentar durante 5 meses, subrayado lo de 5 meses, y su tormento era como el tormento de un escorpión cuando pica a un hombre. Se dijo que este periodo de tiempo era de 5 meses. Un mes profético son 30 días, es decir, años, por lo que 5 meses, 30 por 5, es un periodo de 150 años. Vemos esto al comparar los 42 meses de Apocalipsis 13:5 con los 1260 días de Apocalipsis 12:6. 1260 es 42 por 30. Al usar este modelo, 5 meses son 150 años. Este tiempo formó la primera etapa del Islam político, que finalizó cuando el califato abasí trasladó su capital de Damasco a la recién construida ciudad de Bagdad. Este evento fue similar a lo que sucedió en el Imperio Cristiano, cuando Constantino construyó Constantinopla y trasladó la capital del imperio de Roma a su nueva Roma, que era Constantinopla. Según la Enciclopedia de la Historia del Mundo, página 113, editado por Peter Steen, Al-Mansur fundó su nueva capital, Bagdad, en el 762. Fundación de Bagdad, la nueva capital abasí por Al-Mansur, primera ciudad imperial verdaderamente islámica, situada a 18 millas al norte de la capital sasánida de Ctesifón o algo así, no sé, difícil de pronunciar. Fue diseñada en un plano circular y fue conocida como la ciudad de la paz, Madinat al-Salam. Esta fecha es importante porque marca el clímax del surgimiento del Islam, precisamente 150 años después de que Mahoma comenzara a predicar su nueva religión. El tiempo de la expansión islámica. Desde el comienzo de la misión de Mahoma en el 612 hasta el apogeo de poder y gloria del Islam, cuando la capital del Imperio Islámico se trasladó de Damasco a Bagdad en el 762, transcurrieron 150 años. Durante ese tiempo de 5 meses proféticos, mientras el Islam se expandía, arrasaron el Oriente Medio y África del Norte. Después de tomar Jerusalén en el 638, sometieron a Egipto en el 641. Sometieron Egipto en el 641. En el 668 sitiaron Constantinopla, pero la ciudad se salvó mediante el uso de una fórmula incendiaria llamada fuego griego. El agua no podía extinguirlo y cualquiera que fuera rociado con él moría quemado. En el 700 marcharon hacia el oeste y conquistaron Argel. En ese momento el cristianismo era casi inexistente en el norte de África. En el 707 habían conquistado todo el norte de África y desde el 711 hasta el 713 conquistaron la mayor parte de la península ibérica, es decir, España y Portugal. Hacia el 715 el imperio musulmán se extendía desde la frontera de China hasta los Pirineos entre España y Francia, casi nada. Desde el 720 al 732 los árabes devastaron el sur de Francia hasta que Carlos Martel finalmente los derrotó de manera decisiva en la batalla de Tours en el 732 y nuevamente en Narbona en el 736. Esto puso fin a la expansión del Islam en Europa, pero el Islam se había atrincherado en España en ese momento y en el 755 Az al-Rahman fundó el Califato de Córdoba en España, en Andalucía.
al sur. España siguió siendo parte del califato durante más de 7 siglos, pero con el tiempo el territorio se perdió en favor de los europeos y finalmente en el 1492 la reina Isabel expulsó a todos los musulmanes y judíos. El barco que transportaba a Colón y 5 judíos partió de España hacia el Nuevo Mundo unas 2 horas antes de su fecha límite en 1492. Los ejércitos islámicos conquistaron la mayor parte del territorio del Imperio Romano de Oriente, que había sido gobernado desde Constantinopla. En el 718 los árabes enviaron una gran flota de barcos para atacar Constantinopla, pero fracasaron y la flota fue destruida. En el 748 otra flota árabe fue destruida durante un ataque a Chipre. Aunque el Islam tomó partes de los Balcanes, se vieron obligados a eludir la ciudad de Constantinopla durante siglos hasta que finalmente tomaron la ciudad en el 1453. En el 760, justo cuando la primera fase del Islam estaba llegando a su fin, una tribu tártara fundó un imperio turco en Armenia, que resultó ser la semilla de la siguiente fase de cumplimiento profético de Apocalipsis 9, 12 al 21. Se fundó justo cuando se estaban haciendo planes para construir la nueva ciudad de Bagdad y trasladar la capital desde Damasco. Ese movimiento tuvo lugar en el 762 después de Cristo, poniendo fin al ascenso de 5 meses del Islam. Esos son los 5 meses proféticos. El califato abasí en Bagdad. Aunque el Islam nació en la península arábiga, Medina estaba demasiado al sur para seguir siendo la capital del imperio emergente. La capital del Islam pronto se trasladó a Damasco, en Siria. H. G. Wells dice en la página 593 de El esquema de la historia: Medina ya no era un posible centro para sus grandes empresas en Asia, África y el Mediterráneo, por lo que Damasco se convirtió en la capital habitual de los califas omeyas. Los califas omeyas, que quiere decir sucesores, pertenecían a la familia de Omar I, que llegó al poder en el 634, poco después de la muerte de Mahoma en el 632, y su sucesor inmediato Abu Bakr en el 634. La familia omeya permaneció en el poder hasta que los abasíes la derrocaron en el 750. El califato abasí fue establecido en el 750 por Abu al-Abbas al-Shafat, el Sanguinario, gobernando desde la India hasta Siria y a lo largo de la costa del norte de África hasta el Océano Atlántico. Sin embargo, murió de viruela en el 754 y su hijo Abu Jafar al-Mansur, es decir, el victorioso, fue su sucesor. Por lo tanto, fue al-Mansur quien construyó Bagdad y trasladó su capital allí en el 762, la actual Bagdad, la actual Estambul. Para entonces, el centro de gravedad de la cultura y la civilización se habían desplazado del occidente cristiano al oriente musulmán. En Bagdad, al-Mansur reunió a los más grandes intelectuales del mundo, en la misma época de la Edad Oscura de Europa, donde la alfabetización era mínima, el aprendizaje floreció en Bagdad. Como dice H. G. Wells en la página 596, el árabe continuó extendiéndose hasta que en estos momentos reemplazó al griego y se convirtió en el idioma de los hombres educados en todo el mundo musulmán. La civilización romana había sido destruida en gran parte por las invasiones del norte. La alfabetización y la educación en general se habían reducido y restringido a unos pocos privilegiados que podían permitírselo. Tal fue el resultado del juicio divino sobre la Roma cristiana por su pecado y su negativa a arrepentirse. La orgullosa civilización romana se había hundido en el oscuro abismo. Yo creo que más que por su pecado, será por sus pecados, porque eran muchos, ¿verdad? Apolión y Abadón. Apocalipsis 9:11 dice: y tienen por rey sobre sí al ángel del abismo. Su nombre en hebreo es Abadón,
y en griego tiene el nombre de Apolión. La palabra hebrea Abadón se traduce como destrucción, siempre que se usa en el Antiguo Testamento. Juan dice que su equivalente en griego es Apolión. Abadón se asocia con el Seol, tumba o infierno, en Proverbios 15:11 y con la muerte en Job 28:22. Esto tiene la intención de asociar a este rey con el abismo o pozo sin fondo, mencionado en Apocalipsis 9:1. Por lo tanto, me parece significativo e interesante que la ciudad en el extremo norte del Golfo Pérsico, donde se encuentra Irán, Irak y Kuwait, sea la ciudad de Abadón. En 1908 se descubrió petróleo allí y la Anglo-Iranian Oil Company, ahora la BP, British Petroleum, comenzó a construir su refinería en Abadón. Pronto se convirtió en la refinería de petróleo más grande del mundo. El primer ministro de Irán, Mohammad Mossadegh, nacionalizó la empresa en 1951, lo que provocó nacionalizó la empresa en 1951, lo que provocó que la CIA lo derrocara 2 años después e instalara al Shah de Irán hasta que fue derrocado por el Ayatollah Khomeini en 1979. La refinería de Abadón fue destruida en gran parte en 1980 por el ejército iraquí de Saddam Hussein al comienzo de la guerra Irán-Irak en 1980 y 1988, entre 1980 y 1988. Es significativo que esta refinería, que lleva el nombre del rey espiritual del Islam en Apocalipsis 9:11, desempeñara un papel tan destacado en la historia moderna. Juan nos da el nombre de este rey espiritual tanto en hebreo como en griego, como para sugerir su importancia. Dado que el libro de Apocalipsis está escrito en griego, debe haber alguna razón de peso para incluir la traducción hebrea del nombre. Apolión o Abadón es el nombre de la entidad espiritual, es decir, principado, que gobierna el mundo musulmán en general. Este no es un ángel de Dios, sino una entidad maligna. Su nombre identifica su carácter y su vocación, su llamado, así como la naturaleza del Islam que él inspiró. Apolión significa destructor, pero la palabra es la partícula activa apolume, que significa perecer o perder. Es la palabra usada en Mateo 10:6, donde Jesús les dice a sus discípulos que fueran a las ovejas perdidas de la casa de Israel, las ovejas apolume. Esas ovejas no fueron literalmente destruidas ni perecieron, simplemente estaban perdidas. En el Antiguo Testamento el profeta Jeremías escribió sobre ellas en un pasaje similar. Jeremías 56 dice: «Mi pueblo se ha convertido en ovejas perdidas». Aquí la palabra hebrea para perdidas es abad. Por tanto, el que realiza la acción, es decir, el perdedor o el destructor, es un abadón. Así que el rey en Apocalipsis 9:11 es la misma entidad espiritual que se levantó para destruir a Israel, para esparcirlos entre las montañas, es decir, naciones, y hacer que se convirtieran en ovejas perdidas. Dios levantó a Abadón para traer juicio sobre la casa de Israel por su rebelión contra Dios y su ley. Este rey todavía gobierna desde el Medio Oriente y debe ser vencido para que se cumplan las promesas de Dios. Pero para vencer a Abadón se requiere arrepentimiento, porque uno no puede luchar contra las entidades espirituales con medios carnales. Mientras intentemos hacerlo sin él, el poder de Abadón seguirá siendo fuerte. Cuando las Torres Gemelas fueron destruidas el 11 de septiembre de 2001, o 9:11, inmediatamente reconocí que esto estaba relacionado con Apocalipsis 9:11. Tienen sobre ellos por rey al ángel del abismo, cuyo nombre en hebreo es Abadón y en griego se llama Apolión. Qué tremenda la revelación del Señor. No sabía lo del 9:11 ya, en aquellas fechas. Bueno, lo sabe desde siempre, claro. Abogué por el arrepentimiento en lugar de la guerra, pero por supuesto mi pequeña voz se vio abrumada por los airados llamados a la guerra y la venganza. El libro de Jonathan Catt,
El presagio más tarde nos mostró que la destrucción de las Torres Gemelas fue solo un presagio, es decir, una advertencia temprana de un juicio mayor aún por venir, debido a nuestra negativa a arrepentirnos como nación. Se está refiriendo a la suya, Estados Unidos. Basó gran parte de su enseñanza en Isaías 9, del 9 al 11, que conectó con el 9-11, otra vez. Tanto Apocalipsis 9-11 y Isaías 9, del 9 al 11, conectadas con los atentados del 9-11. Creo que fue Abadón o Apolión el Destructor quien fue la inspiración espiritual detrás de la destrucción de las Torres Gemelas, independientemente de quién llevara a cabo el ataque. Sin embargo, este es también el poder espiritual gobernante detrás de la religión del Islam, que Dios levantó para traer juicio sobre la Iglesia, así como levantó a Apolión para que hiciera perder la casa de Israel en los primeros tiempos. Parece que ni la casa de Israel ni la Iglesia entendieron que el estar perdidos se debía a su propio pecado y rebelión. Por esta razón se levantaron para luchar contra el enemigo e incluso pidieron ayuda a Dios sin darse cuenta de que su rebelión había hecho de Dios mismo su enemigo. Isaías 63, 10. Bien, y nos vamos al capítulo 19, el segundo ay, que abarca del 1063 al 1453 después de Cristo. Fíjense, se ha llovido ya del segundo ay. Apocalipsis 9 habla de 3 ayes, todos ellos relacionados con el Islam que Dios levantó para juzgar a la Iglesia por su negativa a arrepentirse. El primer ay vino a través de los sarracenos que se extendieron por Oriente Medio, África del Norte y España. Apocalipsis 9 del 12 al 14 dice: el primer ay pasó, he aquí todavía vienen 2 ayes después de estas cosas. Y el sexto ángel tocó la trompeta y oí una voz desde los 4 cuernos del altar de oro que está delante de Dios, una que decía al sexto ángel que tenía la trompeta: suelta a los 4 ángeles que están atados junto al gran río Éufrates. El segundo ay comenzó con los turcos seleucidas, luego se extendió a los turcos otomanos y finalmente concluyó con la caída de Constantinopla en 1453. Apocalipsis 9 del 12 al 21 describe esto muy bien. Comienza en el versículo 14 con la liberación de los 4 ángeles que están atados junto al gran río Éufrates. Estos no son hombres, sino ángeles, que son liberados para juzgar a la Iglesia a través de los turcos seleucidas y a sus sucesores. El tiempo comienza con la muerte de Tugril Beg, quien había sido el jefe del imperio turco seleucida. Conquistó Bagdad en 1055, casi 300 años después de su construcción. Sin embargo, Tugril Beg murió poco después, en 1063. Luego su sobrino Alp Arslan le sucedió. Este fue el comienzo de un periodo de 391 años a la caída final de la apreciada Constantinopla en 1453 después de Cristo, que fue tomada en el 391 años tomada en el 391 año a partir de 1063. Arslan primero conquistó Georgia y Armenia a los bizantinos, es decir, al Imperio Romano de Oriente. Luego, mientras se preparaba para conquistar Egipto en el 1071, un nuevo ejército bizantino marchó contra él y le aplastó catastróficamente. A partir de este momento, el Imperio Romano de Oriente declinó constantemente, mientras que las fuerzas islámicas aumentaron en poder. El Gran Cisma. Durante este tiempo de la historia, el Gran Cisma entre el cristianismo oriental y occidental dividió a la Iglesia. Esto ocurrió en 1054, justo un año antes, de que
Tudgril Beg conquistara Bagdad en el 1055. En última instancia, el gran cisma en la Iglesia entre Oriente y Occidente o entre la Iglesia ortodoxa griega y el Vaticano se redujo al uso de la palabra latina filoque en el credo. Fíjese, por una palabra de un credo se produce un cisma. Qué cosas más tremendas, ¿verdad? En el credo niceno original, el 325 después de Cristo, los obispos habían determinado que el Espíritu Santo procede del Padre. En el siglo VI, la Iglesia en España agregó a esto diciendo que el Espíritu Santo procede del Padre y del Hijo, filoque. Y del Hijo es lo que quiere decir filoque. Y la costumbre se extendió en Occidente, pero la propia Roma no adoptó oficialmente la alteración hasta el 936 después de Cristo. El Vaticano acusó a las iglesias orientales de herejía por no utilizar esta innovación. La ruptura final se produjo en 1054 cuando el cardenal romano Humbert excomulgó a Miguel Cerularius, patriarca de Constantinopla. El patriarca respondió de la misma manera. La Iglesia ha estado dividida desde entonces y no fue hasta el 12 de febrero del 2016 que las dos partes comenzaron a volver a comprometerse. El Papa Francisco se encontró cara a cara con el patriarca ortodoxo ruso Kirill. Uno solo puede imaginarse a Jesús poniendo los ojos en blanco ante tal estupidez y la mentalidad legalista de los hombres. Pero esta división no se debió tanto a una cuestión de doctrina, sino a quién se sometería a quién. La división se debió a la posición de liderazgo en la religión cristiana. Es apropiado, en mi opinión, que el segundo ay se desatara contra la Iglesia poco después de esta pelea carnal por el liderazgo. Repito, es apropiado, en mi opinión, que el segundo ay se desatara contra la Iglesia poco después de esta pelea carnal por el liderazgo. 9 años después del gran cisma, Alp Arslan llegó al poder en Bagdad y Dios le dio poder para comenzar la primera de las 3 rondas de juicio, es decir, ayes, sobre la Iglesia. No es que el Islam estuviera más unificado que la Iglesia, había tantas luchas internas entre ellos como en la Iglesia, porque ambas religiones estaban gobernadas por hombres carnales impulsados por ambiciones personales. El ascenso de los turcos. Hasta el siglo X, los árabes islámicos habían sido un pueblo dinámico y bien educado, particularmente después de que Bagdad se convirtiera en su capital en el 762 después de Cristo. Pero a fines del siglo X habían perdido gran parte de su fuego y una nueva fuerza entró en juego, los turcos. En el 977, un esclavo turco, Subuktigin, estableció un reino que se extendió por lo que hoy es Afganistán. Su sucesor expandió su reino a Irán y al norte de la India. Sin embargo, en 1037 fueron derrotados a su vez por otra tribu turca, los seleucidas, al mando de Tugril Beg. Cuando murió en el 1063, su sobrino Alp Arslan le sucedió y comenzó a expandir su reino hacia el oeste en Armenia, tomando territorio tanto del califato abasí en Bagdad como del de Constantinopla o Nueva Roma, como se la llamaba. El surgimiento del Imperio turco, sin embargo, fue interrumpido por un tiempo por el Imperio mongol, que comenzó en el 1206, cuando Gengis Khan fue coronado como su líder. Durante el siglo siguiente, los mongoles se expandieron hacia el oeste a Europa del Este y Medio Oriente. Su captura de Bagdad destruyó el califato abasí y preparó el camino para el posterior surgimiento del Imperio turco otomano. La invasión mongola. Hacia el 1150 se había descubierto la pólvora en China y se usaba en la batalla para asustar a los espíritus malignos y a los caballos con el ruido de las explosiones.
nunca la usaron de manera efectiva, pero en el siglo XIII los mongoles, liderados por el nieto de Gengis Khan, barrieron el oeste a través de Asia y conquistaron Bagdad el 10 de febrero de 1258. Masacraron a muchos ciudadanos y destruyeron las grandes bibliotecas, incluida la conocida como la Casa de la Sabiduría. Los historiadores dicen que eso puso fin a la Edad de Oro islámica. Los mongoles capturaron Kiev y controlaron el territorio desde el Pacífico hasta el Báltico en el año 1297. Aunque el imperio declinó constantemente, después Occidente se dio cuenta de que había tierras poderosas y civilizadas al este del mundo conocido, entre comillas. Esto cambió su visión del mundo. La ruta de la seda pronto trajo el comercio entre el este y el oeste, pero la ruta por tierra era larga y peligrosa. Esto motivó a algunos a encontrar una ruta marítima a la India, Indonesia y la propia China. Algunos navegaron alrededor del Cuerno de África, mientras que otros navegaron hacia el oeste en un intento de dar la vuelta al mundo hasta la India. Accidentalmente encontraron las Américas. La invasión mongola del Medio Oriente trajo el conocimiento de la pólvora y la imprenta. Los mongoles finalmente se retiraron, pero sus avances tecnológicos se tuvieron un efecto profundo en el mundo occidental, como veremos en breve. El Islam despreciaba las imprentas, que se consideraban irreligiosas, pero consideraban útil la pólvora. Europa utilizó ambas tecnologías, pero la imprenta resultó ser la clave para la educación. Por lo tanto, mientras que la civilización islámica declinó después de que los mongoles destruyeron Bagdad, la civilización europea fue revivida por la imprenta que los mongoles habían traído consigo. Ya saben que ahí vino también la primera impresión de la Biblia, de Gutenberg, de Lutero, ¿no? Cuando los mongoles se retiraron, los turcos osmani u otomanos llegaron al poder. Bagdad se había destruido y muchos de su clase educada habían huido buscando una relativa seguridad a Armenia, fortaleciendo a los otomanos. No pasó mucho tiempo antes de que aprendieran a usar la pólvora con una nueva arma llamada cañón. Su primer gran uso de la pólvora se produjo en el sitio de Constantinopla, cuando sus cañones rompieron los muros de la ciudad el 29 de mayo de 1453. Apocalipsis 9, del 12 al 21, describe esto muy bien, como veremos. El periodo de 391 años del segundo hay. El primero fueron 150, son 391, casi 400 años de juicio, tremendo, ¿no? Apocalipsis 9, del 15 al 16 dice: y fueron puestos en libertad los 4 ángeles que se habían preparado para la hora, el día, el mes y el año. Subrayamos eso, la hora, el día, el mes y el año, para que mataran a la tercera parte de la humanidad. Y el número de los ejércitos de la gente de a caballo era 200 millones. Yo escuché el número de ellos. El versículo 15 nos da el periodo de tiempo durante el cual estos 4 ángeles iban a capturar Constantinopla. Son 391 años. Un año profético es 360 días, o en este caso 360 años. Un mes profético es 30 días, o en este caso 30 años. Un día profético es un año. Una hora son 15 días, y si usamos el modelo de 24 horas o 30, o sea, una hora son 15 días si usamos el modelo de 24 horas o 30 días si usamos un modelo de 12 horas. Sumando todo esto, el periodo de tiempo para el segundo hay no es más que un mes más allá de 391 años. El tiempo comenzó en el 1063 después de Cristo con la coronación de Al-Arslan y terminó en el 1453 con la captura y caída de Constantinopla, la capital de lo que quedó del Imperio Romano de Oriente, es decir, Bizancio.
Constantinopla cayó en el 391 año, de acuerdo con el marco de tiempo dado en Apocalipsis 9 al 15. Fíjese, esto es una prueba clarísima de que esta interpretación es correcta. Constantinopla cayó en el 391 año, el tiempo que predice Apocalipsis que iba a durar el año, de acuerdo con el marco de tiempo dado en Apocalipsis 9:15. Ni los 4 ángeles ni los 200 millones de su ejército son personas literales. Todos estos están representados como provenientes del río Éufrates y todos habían estado atados hasta ese momento. Es un evento que ocurre en el espíritu, que representa seres espirituales, espíritus inmundos, que están autorizados por Dios para juzgar al Imperio Romano de Oriente, utilizando ejércitos físicos como representantes. Recuerde que el Imperio Romano estaba realmente dividido en 3 partes: Europa, África y el área controlada por Constantinopla, incluida Grecia, los Balcanes, Asia Menor y Siria-Palestina. El juicio del segundo Ay se desató sobre el tercio oriental del imperio. Por lo tanto, se les dio autoridad para matar a un tercio de la humanidad. Desde la perspectiva de Juan, la humanidad no incluía a todas las personas del mundo, ni a las de continentes aún desconocidos, sino a las de la esfera general del Imperio Romano Cristiano. La caída de Constantinopla. La caída de Constantinopla. En Apocalipsis 9, del 17 al 19, Juan describe los cañones que se usaron para derribar los muros de la ciudad. Y así vi en la visión los caballos y los que los montaban. Los jinetes tenían corazas de color de fuego, de jacinto y de azufre, y las cabezas de los caballos como cabezas de leones, y de sus bocas sale fuego, humo y azufre. Una tercera parte de la humanidad murió por estas 3 plagas, por el fuego, el humo y el azufre que salían de sus bocas, porque el poder de los caballos está en su boca y en sus colas, porque sus colas son como serpientes y tienen cabezas, y con ellas hacen daño. Porque la fotografía, la imagen que viene a continuación, a mí me sorprendió muchísimo cómo coincide con la descripción de Apocalipsis. Y este era el cañón que se usaba, que lógicamente era como un caballo, y echaba fuego por su boca. La cola que tenía, supongo donde meterían la pólvora o lo que sea, y por la boca disparaban, y con sus dientes y todo esto, ¿no? Bien, no sé si lo están viendo correcto, vamos a ver, yo creo que sí, ¿no? Sí, ahí lo tienen. Bueno. Los viejos cañones usados en el asedio tenían forma de cabezas de leones, como hemos visto aquí, más que de caballo, de las cuales eructaban fuego y azufre cada vez que se disparaban los cañones, obviamente. Howard Rand, quien vio personalmente alguno de estos cañones en Londres después de que los británicos los capturaron muchos años después, escribe sobre ellos en su libro de 1959, Maravillas de la Profecía, páginas 81-82, diciendo: cualquier cosa con 4 patas usada en la guerra, Juan la designaría como un caballo. Vio hombres a horcajadas sobre estos caballos de hierro, los vio embestir la pólvora y disparar. Observó cómo se quemaba la mecha antigua con forma de serpiente, con su llama de fuego chisporroteante en la cola o en el orificio del cañón. A esto le seguía el fuego, el humo y el azufre que salían de la boca de estos caballos de hierro con cabezas de león, porque los cañones utilizados en el sitio de Constantinopla tenían forma de leones. El cañón que se muestra anteriormente está tomado de la portada de Maravillas de la Profecía. Estos cañones, aquí está, esto es incorrecto, estos cañones aún permanecen como testigos silenciosos de lo que Juan vio en Apocalipsis 9, la conquista de Constantinopla en el
1453 es uno de los grandes momentos de la historia que ha cambiado el mundo. La Iglesia Ortodoxa Oriental perdió su base de poder principal en el 1453. Aunque el jefe técnico de la Iglesia Ortodoxa sigue siendo el patriarca de lo que ahora es Estambul, la verdadera sede del poder se trasladó primero a Kosovo y luego a Moscú. Con la caída de Constantinopla, muchos doctores de la Iglesia de habla griega huyeron a Europa, trayendo consigo manuscritos griegos, del Nuevo Testamento. Al mismo tiempo se descubrió la imprenta y en el 1452 se imprimió por primera vez la Biblia de Gutenberg, que llevó las escrituras a la gente común. Este será el tema para nuestro próximo estudio de Apocalipsis 10, que será, pues ya sabes, la semana entrante, cuando toque, porque esta semana ya Apocalipsis ya hemos acabado con ello. Bien, próximo día continuaremos con el tema del Padre, del regreso del Hijo Pródigo de Henry J. M. Nouwen, que es el capítulo, ya creo que nos quedan para este, y no sé, puede que sean 2 o 3, porque los apéndices quizás los hagamos por separado, aquí hay un apéndice por ahí que se titula Vivir el cuadro y tal, o como esta primera parte es un poco corta, quizás meta los apéndices, o sea, esa parte que va al final del libro, quizás la intercale ahí y dejemos ya el tema de final de vivir al Padre y de convertirnos en el Padre, que es el llamado que tenemos todos de pasar, dejar atrás el hijo menor, el hijo mayor, los pecados kosher del hijo menor, los pecados internos del corazón de amargura y de rebelión del hijo mayor, y meternos ya en ese papel de padres al que todos somos llamados y muy pocos aceptan. Bueno, que Dios les guarde, les acompañe el resto del día y nada, pues les invito para volver mañana, si es que hacemos vídeo, y si no, el lunes Dios mediante. Hasta entonces, pásenlo todos muy bien.